Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, seguidores de Profesionales Excepcionales. La comunicación ha evolucionado de una forma meteórica en las últimas décadas, todo ello debido a los ordenadores, la apertura de las redes, Internet y los cambios sociales subyacentes. En resumen, nos referimos a lo que hoy se llama digitalización de nuestro mundo, que nos permite acceder a gran volumen de información y de una forma muy rápida. Este cambio ha sido, sin duda, un gran reto para las empresas. No se trata solo de producir buenos productos y de operar de forma excelente y sostenible. Hay que saber comunicarlo. Por otro lado, el desarrollo de nuestro mundo está amenazado por el equilibrio en el planeta y cada vez es más importante que las empresas y organismos públicos también, como las sociedades privadas y, en definitiva, todo el que tiene un papel en la sociedad, incluido nosotros mismos como personas, seamos más respetuosos con el medio ambiente y los que nos rodean o nos ayudan a producir. Y es necesario comunicar bien nuestras acciones para que nuestra imagen, hoy hablaremos mucho de imagen, sea la que nosotros queremos ofrecer y que además nos demanda la sociedad. Para hablar de todo ello, hoy entrevistamos a una profesional de la comunicación que, como ella misma dice, su gran vocación es la de contribuir al desarrollo y bienestar de la sociedad. Me refiero a Beatriz Tejada, que es periodista especializada en comunicación y social media con más de 20 años de experiencia en gabinetes de prensa y medios de comunicación. Después de obtener su grado de periodismo, trabajó en las redacciones del periódico Canarias 7 y la revista C7 también, Canal 7, las productoras de televisión Videozapping y Canal 33, lo que decíamos antes, seguramente en el canal de esta misma radio, y la agencia de noticias Europa Press y la web de diario Gente de Madrid, entre otras. Como asesora de comunicación y prensa ha trabajado para diversas ONGs como Acción contra el Hambre, Save the Children y Fundación Raíces, y también para el Ministerio de la Vivienda, la entidad estatal de suelo SEPES. Esta es la que se quedó con los activos, ¿no? La SEPES, el SEPE, ¿no? ¿Es el que se quedó con los activos malos? No. Ya no estaba yo allí. No. Y quizá me estoy equivocando de nombre. La Sociedad Pública de Alquiler y la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, ¿vale? Pues muchas gracias. Bueno, se me olvidó decir que actualmente eres miembro del equipo de comunicación de una de las empresas más importantes de España, como es Redella, antigua Red Eléctrica de España, que ahora ya tiene diversas empresas, no se ha ramificado, y que se encarga, entre otras cosas, de que hoy tengamos luz aquí y podamos hacer el programa. Así que muchas gracias, Beatriz, por estar aquí con nosotros. Bienvenida al programa, que es el tuyo y tu radio. Muchas gracias a ti, Javier, por la invitación. Pues si te parece, Beatriz, vamos directamente al grano. En este programa os invitamos a comenzar siempre hablando, como es lógico, de vuestra vocación y en tu caso, porque elegiste en Ciencias de la Información, como tu carrera universitaria, y que nos detalléis además cómo ha influido toda esta formación en vuestra vida profesional, qué experiencia habéis desarrollado hasta ahora y qué nos puedes contar acerca de todo ello. Porque yo he dado una pequeña reseña de tu currículum, pero seguro que tú nos puedes contar más y seguro que hay cosas de tu personalidad. Yo conozco algunas que me han contado que podemos comentar de las cosas que te gusta hacer. Muy bien. Pues en mi caso terminé decantándome por periodismo por la suma de dos ingredientes que se daban en mi caso y yo no era muy consciente cuando era joven de ellos. Por un lado tenía una vocación social. No sé si por esto de los estereotipos de género, de cuáles son los referentes que tenemos más a mano, no creo que las mujeres, por lo menos todavía las de mi generación, nos decantábamos mucho todavía por esto de los cuidados, de ayudar a los demás y demás. Y yo entonces, cuando era muy pequeñita, como tantas niñas, quería ser maestra, pues que es lo que tienes más a mano, tus maestras, tus profesoras. ¿Pero tenías maestros en tu familia? No tenía mi familia. En mi familia no había referentes así como... La verdad es que no he tenido ningún referente
profesional en mi entorno en el que me haya fijado. Luego sí que he cogido cosas, me doy cuenta que he cogido competencias y habilidades. Por ejemplo, mi padre era muy buen comunicador y cuestiones así, pero era docente, pero no de la enseñanza convencional y demás. Entonces, bueno, yo creo que era más lo que yo veía en mi entorno, de mis propias profesoras, como a mí me gustaba. Hacía ballet, entonces yo pensaba también me gustaba la enseñanza de la danza y demás. Con los años esto fue derivando y me empezó a interesar mucho el mundo de la salud mental. ¿Por qué dejaste el ballet, entre otras cosas? ¿O sigues bailando? Porque era imposible. Bueno, bailo porque lo he retomado. Sí. Bailé desde los 6 hasta los 16 años. Lo dejé porque era imposible. Yo sabía que profesionalmente no llegué al conservatorio. Entonces yo sabía que profesionalmente no me iba a poder dedicar. No estaba dotada para la danza, aunque me gustaba mucho. Y sí tenía claro que yo iba a hacer una carrera universitaria. Eso lo tenía muy claro desde muy pequeña. Me habían inculcado mis padres. Yo vengo de una familia que no tuvo ocasión de estudiar, que empezaron a trabajar muy jóvenes. En el caso de mi padre, creo que con 14 años ya se estaba trabajando. Y en el caso de mi madre, poco más. Entonces yo tenía muy claro que, por suerte, existía la educación pública. Si yo quería, podía acceder a la universidad. Y entonces tuve muy claro que tenía que estudiar. Y además, como mujer, tenía que ser una mujer independiente. Entonces esto lo tenía como muy grabado a fuego. Y sabía que con la danza podía ser un hobby, pero no una profesión. Entonces, bueno, yo cuando estaba ya estudiando en el instituto, me empezó a interesar la psicología. Pero mi madre, con muy buen criterio y mucho conocimiento de su hija, me dijo: eres muy sentida, vas a sufrir muchísimo, hija, no vayas por ahí. Escuchando casos. Sí, vas a sufrir mucho con los casos de la gente, vas a empatizar demasiado. Y entonces estuve un momento ahí como de estar perdida, y aquí llega mi profesor de historia, de geografía e historia, que qué importante es encontrarte con profesores que detecten el potencial de sus alumnos, les impulsen y les orienten bien, ¿no? Pues este profesor me decía que yo era muy buena realizando los famosos comentarios de texto que se hacían en su momento, ¿no? Y me dijo que yo sería una buena periodista, porque tenía capacidad para contextualizar, para responder al qué, al por qué, el para qué, al quién, al cómo, el dónde, las 5 famosas preguntas del periodismo con las que se responde y se cuenta, se narra cualquier historia. Entonces dije, pues puede ser. Y además me di cuenta de que con eso podía saciar una ansia, un hambre, de una curiosidad que yo tenía por conocer, por vivir, por experimentar, por conocer otros países, otras culturas, gente diversa. Entonces esa unión de vocación social y de curiosidad por lo desconocido me llevó al periodismo, y creo que fue un acierto, porque gracias a eso he podido entrevistar a personalidades de todos los ámbitos, de la ciencia, de la política, de ámbito estatal, de ámbito local, a personas del mundo de la investigación, del arte, de la cultura, de lo social. También a personas, bueno, pues con nombre, con cargos, con nombre y apellidos, personas conocidas, pero también a personas anónimas, que quizá es de las que más he aprendido. Pues desde una superviviente de un campo nazi, por ejemplo, una señora ya ancianísima. He podido conocer a personas refugiadas en un campamento de refugiados en Líbano, por ejemplo, una mujer que, bueno, muchos de ellos, pero una mujer que además me impactó su caso, porque estábamos en la tienda de campaña entrevistándola y demás, y cuando salimos, bueno, antes de salir, ella se esperó a que estuviésemos solas con el intérprete que teníamos. Ella hablaba claramente en árabe y yo no entendía lo que me estaba diciendo. Y me empezó a hablar. Ella había sido madre, hacía como 2 semanas había dado a luz y tenía su bebé en los brazos. Entonces me empezó a decir cosas, yo le decía I'm sorry, I don't understand. Yo le decía en inglés, claro, ya ni en inglés ni nada. Y ya cuando salimos de la tienda, el intérprete me dijo: te estaba ofreciendo a su hijo, te estaba diciendo que por favor te lo llevases, que así le salvabas de la guerra. Entonces, historias así que te marcan mucho, vecinos de un barrio que tienen un problema con el ayuntamiento y que gracias a que tú publicas algo en un medio de comunicación, al día siguiente ya tiene allí una cuadrilla del ayuntamiento que le ha resuelto X tema. O sea, he podido conocer
también muchos ambientes muy distintos, pues desde cubrir los atentados de Londres, por ejemplo, o cubrir campañas electorales o unos carnavales, porque trabajé mucho tiempo en Canarias. Entonces, como escenarios muy, muy diversos, manifestaciones, de todo, celebraciones, fiestas populares. Entonces, y sobre todo, además, el periodismo te abre la puerta a espacios a los que como ciudadano o ciudadana no puedes acceder normalmente. Porque tú puedes ir al Congreso de los Diputados, pues a una jornada ahora en diciembre, en breve, ¿no? Pues a una jornada de puertas abiertas. Pero hay ciertos espacios a los que no vas a poder acceder, ¿no? A un backstage, a un rodaje de cine, ¿no? Entonces, si tienes un mínimo de curiosidad, pues esto es como muy novelero y te llena mucho. Y luego pues he podido viajar también. Yo soy muy viajera, la verdad es que la mayoría de mis viajes los he hecho en el ámbito personal. Pero bueno, también el trabajo me ha permitido conocer mucho mundo. Y luego lo último que es ¿Cuántos países conoces? Han dicho 40, que muchos. 45, ya voy por 46. Los tienes todos pinchados en el mapa. Sí. Sí. Hay algunos que he de decir que solamente conozco una ciudad. Por ejemplo, en Estados Unidos solamente conozco Nueva York. Pero bueno, la mayoría de ellos he recorrido. Yo normalmente cuando viajo no voy solamente a un destino, sino que lo que me gusta es conocer, me muevo mucho, hago recorridos. Ahora hago viajes más cortos, pero antes mis viajes eran como de 3 semanas, casi un mes. Entonces a veces me daba pie a conocer varios países o una región y es creo que mi principal pasión, los viajes. ¿Qué cualidades crees que tiene que tener un buen periodista? Bueno, ¿Qué te han enseñado en la facultad y qué no te han enseñado? Siempre decimos que bueno, que periodista al final puede ser cualquier persona que sepa comunicar y que tenga un conocimiento de un tema, ¿no? Aunque luego los periodistas tenemos esta capacidad de manejar y de aprender y hacernos expertos en muchos temas. Luego tenemos decía un jefe mío, ¿no? Bueno, una persona con la que trabajo ahora que los periodistas tenemos un mar de conocimiento de 1 centímetro de profundidad, ¿no? Pues tenemos esta capacidad. Pero yo creo que me gusta mucho lo que decía Richard Kapuscinski, uno de los grandes periodistas y reporteros de la historia del periodismo, que para ser buen periodista hay que ser buena persona. Y yo creo que sí, porque si tienes eso, tienes un buen código ético, un buen código deontológico, eres honesto, nunca vas a ser neutral, porque las personas tenemos sesgos. Las personas tenemos un bagaje que nos hace ver el mundo de una manera determinada. Y por muy neutrales que queramos ser, incluso tú y yo, esta entrevista la narraremos distintas. Tú estás mirando hacia allá, yo estoy mirando hacia acá. ¿no? Yo no puedo ver lo que hay en mis espaldas. Seguramente el técnico que está grabando todo esto, y gracias por este apoyo técnico y demás, tiene otra visión distinta, ¿no? Pero si tú eres honesto, yo creo que vas a llevarlo a todos los ámbitos de tu vida, ¿no? Y por supuesto al profesional. Entonces, bueno, te enseñan en la facultad. A mí me enseñaron muchas herramientas que ya no me sirven para nada. Por ejemplo, a maquetar con un tipómetro, que es como una regla, una cosa antiquísima, que ya en esa época ya se maquetaba de manera digital, pero ni siquiera teníamos los recursos. Yo estudié en la Complutense y es un lugar maravilloso, ¿no? Pero no teníamos acceso tampoco, ¿no? a esas cuestiones. Pero bueno, estás en contacto con personas, los profesores, pues siempre puedes empaparte de lo que te cuentan, ¿no? Y de su experiencia. Pero yo creo que realmente la profesión se aprende ejerciéndola. Así como un médico jamás podrá coger un cirujano, jamás podrá coger un bisturí, perdón. Un periodista se va formando conforme va trabajando. ¿Agilidad mental no crees que es muy importante? Mucha agilidad mental, mucha Porque flexibilidad. Yo he visto gente que es capaz de manejar situaciones, entrevistas, presentaciones y de cambiar en función de lo que le están contando y lo que le están diciendo en cada momento. Especialmente en radio. Tremenda, ¿no? En radio y en televisión la gente tiene una agilidad mental, los profesionales son magníficos. Yo he trabajado en todo, de medios de comunicación, de todo, menos en radio. Y me gusta muchísimo, pero al final no se me ha dado la ocasión. La vida me ha ido llevando por otros caminos y estoy muy contenta. Pero sí, hace falta... Son muchas habilidades, la verdad. Vale. Ahora estoy en un sitio que estoy muy contenta. Que no tiene nada que ver, porque bueno, mi primera etapa profesional fue en los medios de comunicación y luego di el salto a los gabinetes de prensa, al otro ámbito, ¿no? Y creo que eso me ha permitido ser muy todoterreno. Me adapto mucho, para saber cómo
colocar y posicionar bien tu marca, tu empresa o tu institución, el organismo para el que trabajes o la ONG, ¿no? Sea la entidad para la que estés trabajando, es muy importante conocer cómo se está dentro de una redacción. Cuáles son los ritmos, los tiempos, qué es noticia, qué no es noticia. Y eso, si no has estado dentro, va a ser difícil. Has dicho algo que luego, si quieres, cuando acabemos hablamos, que es un poco de la ética, que es un tema que yo creo que se está perdiendo a nivel de periodismo y a nivel de medios de comunicación. Pero bueno, luego hablamos. ¿Qué te parece si, como especialista que eres en comunicación institucional, pasamos a hablar de eso, de comunicación institucional? ¿Cómo les afecta a las empresas? ¿Qué es lo que es importante dentro de esa comunicación? Porque hoy en día todas las empresas que se precian o la ejercen, o en muchos casos además, si tienen presupuesto, tienen una persona que se encarga de comunicación externa, ¿no? ¿Cómo lo ves tú todo esto? ¿No cuentas un poco la historia, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado desde antes hasta ahora? Bueno, la comunicación externa es esencial que se tenga en cuenta porque la sociedad no puede valorar aquello que no conoce. Entonces tienes que dar a conocer qué es lo que haces, cómo lo haces, y tienes que hacerlo bien. Y además, sobre esta comunicación externa, sobre esta información que tú difundas hacia el exterior, es cómo se va a construir tu reputación. Y la reputación es un intangible que es muy difícil medir, pero que tiene consecuencias tangibles, porque en función de si tienes una buena o una mala reputación vas a atraer inversión, vas a atraer talento, puedes atraer socios, ¿no? Y puedes perdurar o no puedes perdurar en el tiempo. Todos sabemos lo que son crisis de comunicación de grandes empresas que han acabado con ellas, ¿no? Entonces yo creo que de esto hoy en día, yo creo que no hay empresa, incluso pequeñita, que no sea consciente de la importancia de todo esto, sobre todo en una era digital como en la que estamos, donde mínimo tienes que tener una basiquísima página web, intentar tener un canal, un perfil en una red social. Veremos cuál es la más acertada para ti y conversar, porque además la comunicación hoy en día ya no es unidireccional, que eres un emisor, ¿no? Como empresa, como organismo, como entidad, tú lanzas un mensaje y los demás escuchan. Hoy es bidireccional. Con las redes sociales no solamente escuchan, sino que la gente comunica y además lo hace con todo el derecho, ¿no? de reivindicar sus derechos, sus necesidades o de criticar cuando hay algo con lo que no están de acuerdo. Hay datos he buscado datos de la mayor asociación mundial que hay de comunicación, publicidad y marketing digital, que es la IAB Spain, que dice que el 97% de la población en España de 12 a 74 años usa Internet. Y de ellos, el 85% tiene redes sociales. Estas redes son principalmente en España: WhatsApp, Instagram y Facebook. Eso está muy bien y es fabuloso y hay que saber utilizarlo a nuestro favor. Porque el principal consumo que tenemos, la fuente de información que tenemos los ciudadanos en España, son los perfiles que seguimos en nuestras redes sociales de familiares y de amigos. Esto con diferencia, son el 96%. Los medios de comunicación están en un 58%. Y en similar, el 51% son influencers. Y luego ya las marcas, que están en el 43%. Entonces, esto tiene cierto peligro, lo hemos visto con la Dana, ¿no? Con la tragedia de la Dana en Valencia, el peligro de las fake news, de las campañas de desinformación y demás. Muchas veces ya no es una cuestión de mala fe, sino de simplemente de que la información corre muy rápido, es muy difícil contrastar. Los medios de comunicación tienen que hacer una labor y eso es lo que nos enseña, de filtrar, de contrastar, de recurrir a las fuentes, de cuando hay opiniones buscar la contraria si es que es necesario y demás, ¿no? Pero cuando recurrimos muchas veces a influencers, a prescriptores que no tienen por qué saber del tema, que lo único que hacen es hacer como de antenas repetidoras, sin contrastar, pues hay un grave peligro. Cierta población a lo mejor sí que tenemos las herramientas o la capacidad para discernir, pero por ejemplo la gente joven, hay un informe de Save the Children que dice que las generaciones más jóvenes solamente se informan a través de redes sociales y no tienen capacidad, en su mayoría, para saber, para distinguir qué es una noticia verdadera o qué es una noticia falsa. Esto es un riesgo. Esto es muy, muy arriesgado, ¿no? Porque la información es poder. Y cuando uno está bien informado, pues es menos manipulable y demás, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que darle la vuelta. A mí me parece muy, muy positivo que existan las redes sociales y demás, y como sobre todo como ahora como empresa, ¿no? O me da igual, cuando estás al otro lado y quieres y tienes que informar o tienes que contar qué es lo que estás haciendo, pues tienes que, bueno, conocer
conocer cuál es el potencial, saber escuchar qué es lo que están diciendo de ti, tus distintos grupos de interés, ¿no? Y te puede dar oportunidades, ¿no? Para comunicarte mejor con ellos. O, por ejemplo, durante la campaña incluso utilizar, está feo decir utilizar, ¿no? Pero recurrir a los prescriptores o a influencers. Durante la campaña durante la crisis de coronavirus en Italia, el gobierno italiano recurrió a una it girl que se llama, a una influencer de moda que es Chiara Ferragni, para que les ayudase a difundir la necesidad de usar mascarillas, ¿no? Entonces, bueno, pues es una influencer de moda y demás, pero les dio resultado. Entonces, a veces hay que darle la vuelta, a veces nos da mucho miedo, ¿no? Las marcas siempre estamos como, qué miedo, los haters, qué miedo. Pero si haces una buena escucha y tú estás haciendo bien tu trabajo, sabes adelantarte, tienes buenos protocolos de crisis, ¿no? Pueden ser una herramienta más, la verdad. ¿Cómo se gestionan dentro de la empresa las redes privadas de cada empleado con la de la empresa? Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. Bueno, siempre, evidentemente, cada uno puede hacer uso porque no puedes censurar, ¿no? Pero siempre aconsejando, bueno, cuando se ve algo que es inadecuado, yo siempre digo que también uno tiene que ser consciente de dónde trabaja, ¿no? Entonces, si yo quiero seguir trabajando en esta compañía, en esta entidad, pues ¿qué hago sacando a la luz información que a lo mejor no debería estar fuera, ¿no? Y que puede ser utilizada por la competencia? Hay unas normas, ¿no? En general se ponen normas, ¿no? Hoy en día. Sí, más Yo que recuerdo que donde trabajaba recomendaciones. siempre había, más que recomendaciones, había prohibiciones. No es el caso, no es el caso donde yo trabajo ahora. Es lo que tú dices, no puedes sacar a la luz información que puede ser privilegiada en tu caso. Claro. Por tu Bueno, en puesto nuestro de trabajo, caso ¿no? hay información que puede ser incluso confidencial. O Entonces, confidencial. pero nosotros no hemos tenido problemas en ese sentido y al contrario, tenemos a muchos profesionales que son los mejores embajadores de la marca. Son los mejores embajadores porque con orgullo cuentan los proyectos en los que están, comparten los contenidos y además eso siempre es mejor percibido por parte del resto de personas, ¿no? Porque si yo hablo como compañía, pues tú entiendes como consumidor o como grupo de interés que hay un interés detrás. Bueno, si es un empleado dices, pues deben estar haciéndolo bien, ¿no? Porque entonces es complicado de gestionar, pero yo es cierto que al final veo que es más favorable que desfavorable que los empleados hagan uso de las redes. Ujú. Entonces, bueno, pues ahí estamos con la comunicación, intentando hacerlo lo mejor posible y posicionando. Yo creo que es importante que las empresas sepan muy bien que cuenten. Esto no se trata de contratar a una persona en prácticas. O sea, ¿lo puede hacer una pyme o las pymes tú crees que deberían también preocuparse de ello? Las pymes es fundamental, porque todos tenemos grupos de interés y no tienes por qué tener, a lo mejor no tienes que gestionar crisis de comunicación, a lo mejor no tienes que tener un canal de Twitter, a lo mejor, pero si tienes producto, pues a lo mejor te viene bien un canal de Instagram y tienes que alimentarlo, tienes que darle un look and feel, no puede ser un día con una tipografía, otro día con otra, tiene que tener, bueno, una línea, ¿no? Tener como una línea, tienes que tener un hilo argumental, una narrativa. ¿Qué es tu empresa? ¿Qué hace? ¿No? Un libro de marca, ¿no? Un libro de marca, por supuesto, un libro de estilo, de alguna manera. Efectivamente, sí. Entonces yo creo Pero que esto eso, no aunque es sea muy normal. básico. Yo las webs que veo en general dejan mucho que desear, sobre Sí. todo las empresas pequeñas. Sí. Bueno, de alguna grande también. Ujú. Bueno, alguna Lo grande. que pasa es que algunas grandes se han mejorado, pero al principio era tremendo, ¿eh? Había Sí. algunas webs que eran... Bueno, y yo me sigo llevando las manos a la cabeza a veces que ves algunas presentaciones por ahí que y dices, pero algunas ¿cómo del has...? gobierno. Sí, o ¿qué dices? Sobre todo porque no es solamente un canal o sea, una presentación en un congreso es una tarjeta de presentación de cara al exterior. Entonces no puedes hacer una PPT horrorosa, tendrás que poner bien tu logo, no puedes deformarlo, no puedes cambiar los colores, por muy bonito que te parezca a ti, ¿no? Tienes que cuidar también todo mucho. Eso, la marca es importante, no toquetearla, no trastear con ¿Y las ella. redes sociales a nivel de empresa internas? Ya casi todas las empresas grandes tienen sus propias redes internas sociales para comunicación entre empleados, ¿no? Sí. En nuestro caso... Que a veces coexiste con la externa, ¿no? O sea, a veces se ponen
posts de la interna y se repiten en la interna. Así es. ¿no? Así es muy importante. En nuestro caso, normalmente la comunicación interna, depende, puede estar o puede depender del mismo departamento que lleva la comunicación externa o depende de recursos humanos. Normalmente es recursos humanos, ¿no? Exacto, la mayoría de las veces, por eso decía normalmente, la mayoría de las veces, y en nuestro caso es así. Pero es muy importante que ese departamento y el de comunicación, o sea, tanto externa como interna, estén estrechamente relacionados. Entonces nosotros suele ser así, que nos alimentamos. Nosotros somos muy fuente de información para interna porque al final manejamos muchas fuentes, elaboramos muchísimos contenidos y estamos muy al tanto, somos muy antenas y entonces estamos muy al tanto de lo que sucede dentro de la compañía, pero solemos tener reuniones semanales, mínimo una reunión semanal para compartir qué es lo que estamos haciendo y que se comunique. Y ahora lo que pasa que desde interna pues es un tono más cercano. A veces son los propios empleados los que lo narran a sus propios compañeros, ¿no? Mientras que de cara a externamente tienes que recurrir más a los portavoces oficiales, a personas que sabes que si les pones delante de un micrófono, bueno, pues los nervios no les van a llevar por delante, ¿no? Y para eso les tienes que formar, les tienes que preparar, hacer formación de portavocía. Bueno, sí, normalmente en las empresas grandes yo recuerdo que nos daban cursos. Y si no habías hecho el curso, no podías hablar en público. No, por norma general. Tenías que negarte, ¿no? Sí. Aunque algunos nos ponían el micrófono comiendo y cosas de estas, ¿no? Sí. Pero Hay bueno, gente que es cuidado. comunicadora nata que dices, qué capacidad, qué bien saben medir el discurso, y otros que son versos sueltos. Entonces, bueno, pues hay que... Es que los periodistas son un poco a veces, yo Sí. me acuerdo, fue la SER, me parece. Hicimos una jornada, la jornada naval en Vigo, y estaba la radio. Habíamos llevado todo, bueno, había ido el alcalde, los medios de comunicación, había ido también gente de la universidad y tal. Y entonces te van a hacer una entrevista. Y digo, bueno, no sé cuándo. Y me apareció justo en la sobremesa con el micrófono un periodista. No era el momento ideal para hablar y después de haber bebido unas cuantas copas de Ribeiro. Pero bueno, y luego salió por la tarde en la radio local. Pero bueno, creo que quedó bastante bien. Pero bueno, sí, hay que tener cuidado y hay que estar instruido, ¿no? Para hacer este tipo de declaraciones, Claro. porque normalmente un periodista hábil te puede sacar lo que quiera o lo que quiera que tú pongas Es su encima trabajo. en el micrófono, ¿no? Está haciendo su trabajo. Y cuando estás a nivel de empresa, estas cosas hay que cuidarlas. Pues, oye, ¿qué me dices del papel de DIRCON? ¿Hay que tener un director de comunicación a partir de qué nivel de compañía? Un DIRCON a partir del nivel en el que tengas un grupo importante de un departamento considerable, ¿no? Si son 2 personas, pues a lo mejor no te hace falta. O un DIRCON de sí mismo, que se dirige a sí mismo, no es necesario. Pero desde luego alguien que tenga y que tenga un bagaje, y yo creo que... Yo decía antes, ¿no? Pues personas que hayan estado antes en medios de comunicación es importante, que se hayan movido por ahí. Sé que no es imprescindible, pero sí que se hayan manejado mucho en esos Si te ámbitos. entiendo bien, tú lo que recomiendas es tener gente profesional del periodismo dentro de las empresas cuando se tiene cierto tamaño, ¿no? Sí. Porque es la única forma de enriquecer ese puesto y esa actividad dentro de la empresa que pues, es evidente que es importante, ¿no? Tú lo decías antes, yo siempre digo lo mismo, un buen CEO siempre se rodea de una persona de comunicación, una persona de recursos humanos y un financiero. Y yo siempre he tenido esas 3 personas de mi confianza. Pero está claro que con un buen financiero y con una buena comunicación se hacen maravillas. Las empresas hacen maravillas. Sí. El financiero siempre te va a salvar los números, aunque sea comprando y vendiendo, pero bueno, en las empresas grandes ya sabes que a veces son bancos que compran y venden empresas, independientemente de lo que produzcan. Sí. Pero evidentemente si tienes una buena comunicación, la empresa va a tener una buena imagen. Y si tiene una buena imagen, lo que tú dices, la respuesta del mercado va a ser buena siempre. Sí, siempre vas a atraer inversión y vas a atraer interés y, por supuesto, ya no hablamos de clientes y de, bueno. Me gustaría hacer una salvedad también, que seguro que me das la razón. Yo creo que hay mucha gente que está confundida, sobre todo en empresas pequeñas, confunde marketing con comunicación. No. Marketing es marketing operacional. Para mí siempre el marketing es operacional, estructura de ventas. Yo, que me perdonen los directores de ventas a la antigua usanza, me los cargaba a todos. Hoy en día la dirección de ventas no debería existir. Lo que debe existir es un buen gestor de marketing y ventas, evidentemente, todo junto. Y eso no tiene que ver nada con la comunicación. Las empresas están separadas. En la empresa que yo estaba la teníamos separada porque la comunicación es completamente diferente. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Es cierto que se utilizan a veces
técnicas similares. Cuando quieres, por ejemplo, nosotros, Redella no es ahora hablaré de la compañía, ¿no? El grupo, porque es un grupo empresarial. Ninguna de las empresas tiene clientes finalistas. Nuestro buque insignia, que es Red Eléctrica, no genera electricidad, no vende electricidad, entonces nosotros no tenemos que ir a tocarle a la puerta de nadie para venderle electricidad, para venderle ningún producto, ¿no? Ningún servicio ni nada más. Pero sí que tenemos una marca que vender, ¿no? Nuestra imagen. Pero eso se hace desde la comunicación y puedes recurrir a técnicas que hoy en día que son muy de marketing, pero las hacemos profesionales de la comunicación, ¿no? Entonces, esa narrativa, ese explicar bien lo que haces y demás, yo creo que tienen que ser profesionales. Pero eso es comunicación. Eso es exacto. Para mí, marketing debería de ser una persona que se encarga de gestionar la venta de una forma estructurada y analítica. Que hay unas herramientas maravillosas hoy en día y no tiene nada que ver con la comunicación. Así es. Evidentemente, la comunicación se nutre de la gente de marketing y de ventas porque son los que están de cara al cliente y saben cómo está el mercado, ¿no? Y cómo responde el mercado. Pero no son los responsables de comunicación. De hecho, a veces hay crisis, puedes tener pasa mucho, luego podemos hablar de ello, ¿no? Porque creo que sobre sostenibilidad y demás, pero a veces la sostenibilidad, la comunicación de la sostenibilidad se pretende que recaiga en los departamentos de marketing y eso te puede dar pie al greenwashing, al social washing. Entonces, por eso es tan importante. Yo por eso siempre defiendo mucho la labor del periodista en estos ámbitos, en los gabinetes de comunicación. Muy bien, pues si te parece hacemos un pequeño corte y seguimos después. Muy bien. ¿Vale? De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Beatriz, si te parece, seguimos con la entrevista. Yo sé que tú has estado trabajando, bueno, lo he dicho antes, has estado en Líbano, que fíjate cómo está ahora. Imagino que cuando tú estuviste ya estaba mal, ahora aquello va a quedar totalmente desolado. Has trabajado también con la administración pública, en comunicación me refiero, y también estás ahora en la empresa privada. La comunicación, sí me gustaría hacer este paréntesis y hablar un poco de cómo es la comunicación en cada uno de esos casos. ¿Son siempre iguales? Supongo que no, que tienen sus particularidades, ¿no? Cuando son gobiernos, cuando son entidades sin ánimo de lucro, cuando estamos hablando de empresas, ¿no? Con un objetivo evidentemente de negocio. Uh-huh. Pues básicamente lo has explicado tú, ¿no? La diferencia radica en el objeto de cada uno de ellos. En el caso de la administración pública, me da igual el nivel al que tenga, ¿no? Autonómico, local, estatal y demás. En mi caso fue en un ministerio y en entidades públicas de ámbito estatal. Recuérdanos, ¿no? Vivienda. Uh-huh. Pues ahora está el tema vivienda caliente. Te lo podrías pasar muy bien. Siempre, ya en su momento ya estaba, porque fue justo el momento del estallido de la burbuja, ¿no? Inmobiliaria. Así que ya viví una época divertida, digamos, de alguna manera. En el caso de cuando estás en una administración pública, al final tienes que tener muy claro que tú tienes que prestar una información de servicio público y que tienes que ser todo lo transparente que te exige además ¿no? el estar ahí, ¿no? Y dar todas las facilidades posibles a los medios de comunicación que te contactan pidiendo información, pidiendo contrastar o acceder a determinados datos. Eso no se puede perder nunca de vista. En el caso de cuando estás en una ONG o en una entidad, difundes, por supuesto, lo que hace esa organización, pero das un paso más allá y es que se hace mucha labor de sensibilización y de información. Es decir, por ejemplo, hay entidades que tienen, cuando están trabajando en terreno, ¿no? Mi experiencia es pues, en entidades que están en otros países y entonces acceden a entornos en los que además hoy en día ya no hay corresponsales. Uh-huh. No, y los medios no tienen capacidad ni de enviar enviados especiales, ¿no? En determinadas circunstancias. Entonces tienes eres los ojos y la voz, ¿no? Para muchos de esos medios de comunicación. Es su fuente de información.
Y bueno, pues supuestamente eres una fuente desinteresada en cuanto a hablar de cuál es la situación, por ejemplo, de hambruna de un país o de riesgo de hambruna o una situación catastrófica que haya habido o un conflicto armado. Entonces, haces esa labor un poco como de fuente de información, ya no de lo que haces tú, sino de la situación en ese contexto, en ese país, de ese problema. Y además luego también hay una parte de comunicación que, quieras que no, es activista. Porque te comprometes como periodista, cuando estás en ese ámbito como comunicador, tienes un compromiso con esa causa. Quieres que se revierta la situación, ¿no? Que cambie, sea lo que sea. Pues en mi caso, cuando estaba en Save the Children, pues por supuesto es una defensa a ultranza de los derechos de la infancia. Entonces, si hay desigualdad, quieres que desaparezca, quieres que accedan a educación de calidad todos los niños y niñas, los adolescentes. Entonces, es una comunicación como mucho más vinculada, digamos, al activismo. Y luego, en el caso, cuando estás en una empresa, obviamente tu trabajo está más vinculado al negocio. O sea, quieras que no, tú lo que quieres es que perdure la actividad de esa compañía. Entonces tienes que hacer mucho trabajo de posicionamiento, de, por supuesto, explicar bien qué hace la compañía, cómo lo hace, pero es posicionarla como lo que busques. De la mano de marketing, efectivamente, el departamento de marketing, pero por separado. Luego en sí el trabajo para mí, mi trabajo no ha cambiado mucho. Cuando estoy en uno u otro, yo trabajo igual, mis dinámicas, mis procedimientos son los mismos, ¿no? Y haces un trabajo de buscar dentro la información, buscar la noticia dentro, porque no te viene todo dado, sino que muchas veces la gente está trabajando en iniciativas y no tienen ni idea y dices, pero esto es fabuloso, ¿cómo no lo hemos contado todavía? Pero si habéis elaborado este estudio, este informe, o habéis hecho este proyecto y qué buenos resultados, lo podemos contar, esto lo puedo coger por aquí o por allí, esto se lo puedo colocar a un medio económico, esto a un medio, a una sección más de sociedad, o porque este tema tiene que ver con la mujer, o este tema tiene que ver con la innovación, entonces vas buscando las perchas para ver cómo lo colocas, ¿no? Entonces, el trabajo en sí, para mí luego no es distinto. Yo no he trabajado de manera distinta en uno y en otro, pero sí que es cierto que el objetivo varía. Y yo lo que intento siempre, que eso ya es más sello personal mío, es que en todos los casos predominen las historias humanas. Yo creo que en las buenas organizaciones, detrás de toda buena organización, hay buenas personas y hay buenos profesionales. Entonces, hay que dejar que no sea la marca o la empresa la que hable, sino que sean sus profesionales. Su mejor valor, además. Su mejor valor. Entonces, no solamente tiene que ser un director general o una presidenta o tiene que ser un ejecutivo. A veces son los propios empleados a nivel técnico quienes mejor pueden contar lo que están haciendo. Entonces, yo intento siempre buscar esa parte humana porque además se genera mucha más empatía con quien te está escuchando, con tus clientes o con tus proveedores o con quien sea, ¿no? Entonces yo siempre busco la historia humana. Cuando estás evidentemente en una ONG, obviamente porque estás hablando de historias de personas a las que tú estás ayudando. Bueno, puede ser incluso una entidad del ámbito medioambiental, pero aún así siempre va a haber alguien que está cuidando a este quebrantahuesos o que está denunciando esta situación de contaminación en los mares, ¿no? Entonces, que no sea la entidad, sino que sean las personas las que cuenten las historias, porque genera más empatía y tienes más facilidades para conectar con la emoción y demás. Entonces, en ese ámbito, para mí luego es cierto que no cambia mucho mi trabajo. Hablando de entidades gubernamentales, ¿no crees que hay una cierta manipulación cada vez más en cuanto a la información que se vierte en los medios de comunicación y que se facilita? Yo creo que nunca ha habido tanta transparencia como ahora. Sí. No quiero tanta transparencia y es fácil contrastar los poderes públicos y demás, igual que las empresas, siempre han tenido un interés, ¿no?, en comunicar aquello que les interesa. Y los medios de comunicación tienen líneas editoriales y tienen empresas detrás también que tienen un interés concreto. Lo que hay es que saber, lo importante es saber cuál es la línea que tiene cada uno. Saber que estás consumiendo algo que tiene una línea detrás. Eso es lo importante, ¿no? Y saber, y a veces, y si tienes capacidad, pues recurrir a distintos medios, ¿no? Pero hoy en día es fácil. Hoy existen los fact-checkers. Existen medios como Maldita, constantemente los medios hay medios de comunicación que se dediquen constantemente a desmentir, a
políticos de todo signo, instituciones de todo signo también, o sea, gobernadas por políticos de todo signo, ¿no? Que pueden contrastar y pueden decir, este dato es falso, este dato. Entonces yo creo que lo que hay es que no dejarse manipular y saber recurrir a la fuente. Pero no es fácil, porque tenemos muy poco tiempo, porque consumimos muy deprisa. Esto de que consumimos en Internet y la mayoría de la información la recibimos a través de nuestra cuenta de Twitter o demás, y es un tweet, no tenemos tiempo para leer nada más que el titular, muy poco tiempo para leer la noticia completa. Eso es otro problema. Tenemos una visión sesgada al final. Y luego están los famosos algoritmos, que si yo consumo un determinado contenido que va por una línea, pues lo que me va a nutrir Internet es de lo mismo, porque como eso me gusta, me da más, me va a dar más. Uh-huh. Va a ser difícil que me dé algo que sea opuesto. Bueno, si te parece, vamos a hablar de tu empresa actual, de Redella, y luego hablamos de todo eso al final, de un poco de la ética y la manipulación con la información. Redella es una empresa muy grande, ¿verdad? Además nueva, porque ha absorbido o se ha dividido en varias empresas, ¿no? Desde que era Red Eléctrica de España, y además trabaja en el extranjero, ¿no? Sí. Bueno, Red, a ver. Cuéntanos un poco. Sí, efectivamente, todo nació con Red Eléctrica. Uh-huh. Hace el año que viene 40 años, que será nuestro 40 aniversario. Pero hoy en día somos Redella. Se hizo un trabajo el año pasado, no el anterior, de cambiar la marca, porque como habíamos nacido como Red Eléctrica de España, ¿no? Pues luego se habían ido comprando más sociedades y demás, y entonces nos llamábamos Grupo Red Eléctrica, pero no se entendía muy bien porque aquí teníamos otras entidades que no tenían nada que ver con el mundo del sistema eléctrico, del transporte de energía ni demás. Entonces, realmente, Redella es un grupo empresarial formado por 5 filiales que se dedica a ofrecer servicios neutrales de conectividad y de telecomunicaciones y de suministro eléctrico. Trabajamos tanto en España como en Latinoamérica. Las 5 entidades, el buque insignia, la principal y la más conocida, es Red Eléctrica, que tiene una doble función, es un TSO, lo que se llama un TSO. ¿Y esto qué significa? Significa que somos operadores del sistema eléctrico en España, es decir, somos como el cerebro que hace que toda la necesidad que se necesita en cada momento al instante se genere, ¿no? Entonces, que ese flujo, porque la energía todavía no se puede almacenar a grandes cantidades, ya lo sabemos. Entonces, pues somos ese cerebro. Eso es lo que hace el operador del sistema. Pero también somos transportistas. Y como transportistas somos como esa columna vertebral. La red de alta tensión, ¿verdad? La red de alta tensión, efectivamente, que lo que hace es que no es distribución, que es transporte, que es llevar la energía eléctrica desde donde se genera, desde donde se produce, hasta los centros de distribución, porque nosotros tampoco la llevamos a los hogares. Por eso digo que no tenemos consumidores finalistas, o sea, no tenemos ese tipo de cliente. Este modelo que tiene Red Eléctrica híbrido no es, está integrado de transportista más operador del sistema, que nació en el año 85, fue pionero y es un referente mundial. Después de que se instalase en España, 22 países de los 27 que hay en la Unión Europea lo tienen, porque se ha demostrado que es el más eficaz. Garantiza, por un lado, que se desarrollen todas las infraestructuras que son necesarias, acordes a las necesidades, ¿no? Las infraestructuras acordes a las necesidades de desarrollo económico y social del país, ¿no? Y que se mantengan, porque también hacemos esa labor de mantenimiento. Y asegura también la neutralidad, porque trabajamos con todos los agentes. No somos distribuidora, no somos generadora. El dueño de Redella. Somos una empresa privada, el 20% es de la SEPI y lo demás, el 80% es privado. Pero como ofrecemos un servicio esencial, estamos regulados. Entonces, bueno, es como una compañía muy sui generis. ¿Y quiénes son los accionistas? ¿Alguno? ¿Extranjeros, españoles? BlackRock, por ejemplo, Amancio Ortega, otro de nuestros accionistas y demás. Y bueno, mucho más. Y luego, aparte de Redella, tenemos en el ámbito, en Perú, en Chile y en Brasil, tenemos a Redinter, la filial que tenemos allí internacional, que gestiona líneas de transporte. Ahí es transporte, gestiona líneas en esos países. Y luego tenemos
otras 3 empresas bueno, que no tienen que ver con el ámbito eléctrico, que son Hispasat y Reintel. Hispasat es conocida por todos por el operador satelital, y en el caso de Reintel lo que hace es gestionar la fibra óptica que está desplegada en la red de transporte, igual que en la red ferroviaria, la gestiona. Claro. Entonces lo que hacemos es gestionarla para llevar la conectividad y, bueno, nuestro objetivo es un poco pues intentar garantizar esta conectividad universal, asequible, ¿no? y demás. Y luego tenemos una plataforma de innovación que se llama Elewit, que se encarga de, pues eso, de promover, de generar todo este ecosistema innovador, sobre todo para introducir mejoras en el ámbito de las empresas en las que trabajamos. Pero ella también se encarga del pool. No. Del pool de la energía es externo, ¿no? A Redella, ¿no? El que calcula los costes de la energía. Claro, nosotros no entramos en precios, no tenemos nada que ver, no fijamos precios, no vendemos. Por eso decimos que es un servicio que es muy neutral. Lo que en el red eléctrica lo que garantiza es que la luz que estamos consumiendo en este momento no falte, que es analizar y prever las demandas que hay, que no es lo mismo la energía que se consume a las 2 de la mañana que la que se consume a las 7 de la mañana, y por tanto no tienen que estar encendidas las mismas centrales, ¿no? O ver si va a soplar el viento en esta zona de la península o en otra, para ver si tienen que encenderse unos aerogeneradores u otros o demás. Esa es un poco la labor que hacemos nosotros. Y es una empresa que trabaja que a mí es de lo que más me gusta, es que tiene a la sostenibilidad en su ADN. Es esencial para que se logre la transición energética, la transición ecológica en nuestro país, porque lo que busca es garantizar la máxima integración de renovables, siempre con toda la garantía del suministro, de la continuidad del suministro, ¿no? Entonces, ese despliegue de infraestructura que hacemos, buscando siempre ese equilibrio y demás, es fundamental. ¿Cuántas personas? ¿Lo sabes más o menos? Empleados estamos 2.000. 2.000 creo recordar. Sí, andamos por ahí. Muchos. Sí, bastantes, la verdad. Sí. Y comunicación cuánto estáis? En comunicación externa somos 6 personas, 1, 2, 4... 6 personas, me parece, sí. Eso da idea de lo importante que es para vosotros. Sí, es importante. Trabajamos muchísimo. Y porque además son muchos ámbitos en los que hay que comunicar. Yo, en mi caso, yo no hablo nunca de megavatios. O sea, yo realmente, para eso hay otras compañeras, yo me encargo de comunicar todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Nuestras iniciativas de impacto positivo en el territorio, o lo que tiene que ver con Dow Jones, reportes, indicadores con nuestra huella de carbono, cuestiones así, todo lo que tenga que ver también con igualdad de género. Somos una empresa que en ese sentido destaca, ¿no? Porque somos, tenemos un consejo plenamente paritario, nuestros equipos directivos, o sea, destacamos, la verdad, en este ámbito. Entonces yo me encargo más bien de comunicar todas estas cuestiones, y me encanta. Luego hay otros compañeros que se encargan. Yo, sobre todo, más de aquellas iniciativas que desarrollamos para tener un impacto positivo en el medio, o sea, en la sociedad, en las personas, para luchar contra la desigualdad, contra las 4 brechas de desigualdad, por ejemplo, para cuestiones como las medioambientales ya se encarga otra compañera. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho porque está muy vinculado a mis propios valores. O sea, yo soy una fiel defensora de la sostenibilidad, de la protección del medio ambiente. Hay que creer en ello para comunicar bien, ¿no? Hay que creer. Tú lo decías antes. Sí. Yo creo que, vendedores por ahí, pero yo, si no me lo creo, no soy capaz de contarlo, se me nota. Yo soy muy transparente. Entonces, sí que creo mucho en lo que estamos haciendo. Es una empresa que, más allá de lo que le exige la normativa, va más allá de la antigua RSC, la responsabilidad social corporativa. De verdad se cree que tiene que aportar valor y que tiene que generar valor y contribuir a la sociedad en los territorios en los que está presente. Sobre todo nuestras instalaciones básicamente están en el medio rural, porque la red de transporte no está en las ciudades. Entonces es como intentamos escuchar mucho qué es lo que sucede en el territorio, cuáles son sus principales problemas, y contribuir
contribuir a darles soluciones, escuchar a esas administraciones y proponerles iniciativas y herramientas que puedan contribuir. Y tenemos proyectos súper bonitos que son los que yo me encargo de comunicar. Tenemos uno, por ejemplo, que se llama Hola Pueblo, que lo hacemos con IKEA y con Alma Natura, que es una empresa social, que es para revertir la despoblación del medio rural. Y lo que hacemos es poner en contacto a municipios que tienen problemas de despoblación con personas que quieren hacer un cambio de vida, irse a vivir al rural y emprender. Porque no se trata de ir y que me den trabajo, sino que tienen que ir y además reactivar la economía con un negocio propio, que puede ser un negocio propio, puede ser incluso algo digital, no tiene por qué ser abrir una panadería, pero que en muchos casos es que he abierto la panadería o estaba cerrado el bar del pueblo y yo lo he reabierto. Y ojo lo importante que es eso, porque reactivas la vida también en el municipio. Familias que se instalan, que gracias a ellos, porque van con hijos, pues no se ha cerrado el colegio, por ejemplo, o el consultorio médico, ¿no? Entonces, ese es un proyecto muy bonito. Tenemos una iniciativa maravillosa que se llama Bosque Marino, que empezamos hace años a desarrollarla y ahora hemos creado una plataforma con la Fundación Ecomar para recuperar Posidonia oceánica en el Mediterráneo. Los ecosistemas marinos están sometidos a muchísima presión y la Posidonia es una planta única que hay en el Mediterráneo que contribuye muchísimo a la absorción de CO2 y que además contribuye a construir las playas, porque eso que se acumula en las playas construye. Y que está amenazado también por el cambio climático. Está muy amenazada por el cambio climático, entonces tenemos ese proyecto, tenemos iniciativas para formar a personas en el medio, por ejemplo, en competencias, habilidades digitales en el medio rural. Muchas veces pensamos en personas mayores, pero a veces son los propios niños a los que hay que enseñarles cómo manejar bien un móvil para no ser objeto de ciberacoso. A veces los propios trabajadores de los ayuntamientos, pueblecitos muy chiquititos que tienen un ayuntamiento muy chiquitito y que tienen que gestionar determinadas cuestiones en lo digital o con la administración central, no saben ni cómo hacer los trámites. Pues hay que dotarles de esas habilidades y de esas competencias. Por ejemplo, pues tenemos proyectos en esa línea. Tenemos una iniciativa que para mí es magnífica y que habla mucho de cómo se trabaja la sostenibilidad y se llama Pastoreo en Red. Y esta consiste, la tenemos en varias regiones, pero consiste en que las líneas de la red eléctrica, ¿no? las líneas de la red de transporte, por debajo tienen unas calles que se llaman calles de seguridad. En estas calles no puedes tener vegetación descontrolada que pueda alcanzar las líneas porque se puede, pues puede colisionar y puede haber accidentes, incendios y demás. Entonces, para controlarla de manera habitual, lo que se hace es pues podar y con medios manuales o mecánicos. Pues lo que hacemos en estas zonas, y que la idea es seguir extendiéndolo poco a poco, es hacerlo con cabezas de ganado. Entonces tenemos caballos, vacas, ovejas que están haciendo este trabajo. Sí, entonces ya no solamente es que sea sostenible, sino que además pues generas empleo, haces que una profesión que está en riesgo de extinción como es la de pastor, pues no desaparezca. Estás promoviendo la ganadería en extensivo, una alimentación que es más sana para nosotros, ¿no? También, porque esa carne es más sana para el cuerpo, ¿no? Entonces, no sé, yo estoy muy enamorada de las iniciativas que tenemos. Oyéndote, Beatriz, se nota que tienes como máxima de tu vida la de contribuir a la sostenibilidad de la sociedad. Eso se nota, sobre todo por el entusiasmo que transmites, que seguro que además te ayuda a convencer a los demás de todo lo que hacéis. De todas formas, nos quedan unos pocos minutos. Yo quería tocar el tema de la ética, ¿no? ¿Tú crees que el periodismo no necesita, y los medios de comunicación no están muy politizados y necesitan más? Ya sé que tú no eres así, porque lo has dicho antes, pero me reconocerás que hoy en día está muy politizado todo lo que es la comunicación. Sí, ¿no? Es muy difícil hacer buen periodismo. Creo que si estás en determinadas secciones, pues puedes escapar, ¿no? Si estás en determinados ámbitos, vale, pero como estés desde luego haciendo información política, económica, es que ya incluso social, ¿no? Porque vas a informar de un tema sobre inmigración, vas a informar sobre un tema de igualdad de género. Todos los temas son peliagudos, todos los temas, y además la gente la sociedad está como muy escorada, ¿no? Entonces los medios de comunicación también lo están. Aún así yo sigo creyendo en el periodismo, solamente hay que pues como que saber recurrir
a buenas fuentes y a medios. Quizá los medios de comunicación están muy, muy escorados, pero sigue habiendo muy buenos periodistas y muy buenos profesionales en los medios de comunicación. No sé, yo creo que realmente se ha perdido bastante esa ética que había antes en los medios de comunicación, ¿no? Hay una cuestión de ética y hay una cuestión de filtrado, de falta de tiempo. Falta de control tiempo de y falta de veracidad. recursos. También yo creo que hay exceso de los telediarios con una serie de noticias que no son noticias. Parecen muchas veces el caso a la hora de cubrir y de darle lo típico que se dice en una noticia, que no es que un perro muerda al hombre, sino que el hombre muerda al perro. Ujú. Estamos buscando cosas raras, a ver qué ponemos. Y yo creo que es excesivo, ¿no? Fue excesivo con el COVID. Hmm. Si te fijas, ahora solamente tenemos Dana, cuando hay noticias de todo tipo. Y es la noticia más importante. No digo, no, con esto no estoy diciendo, no Por me supuesto. entiendas mal, que no sea importante, pero creo que hay otras noticias que hay que cubrir. Hmm. Entonces, no sé dónde está la ética y el control de todo este tipo de medios de comunicación, pero bueno. Bueno, han nacido muchos medios que no son de ámbito tan generalista Y lo que y que decíamos, buscan pues, a lo mejor más de periodismo Exactamente. humano, o hay medios de comunicación que lo que buscan es dar noticias positivas porque siguen pasando cosas buenas, Ujú. sigue habiendo gente que contribuye, Eso que debería hace de ser también contar cosas buenas, no solamente sí, cosas malas. los desastres, sí. Que es que creo que al final los periodistas tenemos una visión un poco negativa del mundo, porque estamos tan en contacto con las desastres, con las catástrofes, con las... Bueno, que cuesta un poquito. Pero bueno, yo sigo confiando en mis compañeros de profesión. Bueno, yo creo que está bien y sobre todo está bien que haya gente como tú dentro del periodismo que sigues creyendo que lo que hay que decir siempre es la verdad, nos guste o no nos guste, aunque nos estén pidiendo otras veces que digamos otras cosas para manipular la verdad, ¿no? O para manipular a la gente que nos está escuchando. Por desgracia, yo creo que esto va a seguir ocurriendo. Porque tú lo sabes, que hay muchas empresas y a nivel político también se utiliza mucho la información para conseguir, pues eso, fines que no son del todo lícitos, contando cosas que no son del todo verdad, o contando medias verdades, o manipulando la verdad, que eso es muy fácil también, ¿no? Por gente que sepa hacerlo. Pero bueno, yo creo que con gente como tú esto puede cambiar y de verdad muchas gracias por ser como eres y por haber venido a este programa. Muchísimas gracias por la invitación y espero que haya sido interesante para los oyentes. Y aquí estoy para la próxima, si Pues se me llama. Esta es tu radio. Muy bien. Búscate un muchas gracias. programa y ¿Sí? lo ponemos en marcha. Por supuesto, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.